El BIM de ninguna manera es un software. El Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor. El Lean no existe si no hay primero una reducción de los recursos. Last Planner System es una metodología. Apuntalados en tecnología, se están redefiniendo los modelos de negocio. No hay límites una vez que empiezas ya a programar. Se ha visto la importancia de implantar Lean. Esta sigla de BIM ya ha evolucionado bastante. Hoy, en el podcast de Construedu.com. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los principales beneficios de aplicar inteligencia artificial a la construcción? ¿Cuáles son las etapas que se deben seguir para aplicar inteligencia artificial a nuestra industria? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Bogotá, Colombia, y hablar con la arquitecta Angélica González, arquitecta con énfasis en inteligencia artificial y diseño generativo, Master BIM Management y CEO de BIM Studio, una de las empresas líderes en el desarrollo y aplicación de inteligencia artificial en Latam. El día de hoy, Angélica nos comentará todo sobre la inteligencia artificial en la construcción, los beneficios que trae esta tecnología y por qué cada vez más será más común ver su aplicación en nuestra industria. Bienvenidos al podcast de Construedu.com. Lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Hola, soy el ingeniero Davis Jara, parte del equipo de Construedu.com, y en Construedu estamos convencidos que la tecnología y todo respecto a la construcción 4.0 es una oportunidad histórica para hacer de la construcción competitiva y digitalizada. En este podcast encontrarás conversaciones sobre temas tendencia como construcción 4.0, BIM, BDC, Lean Construction, IPD y mucho más, de la mano de expertos de todas partes de habla hispana. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Construedu. El día de hoy nos acompaña la arquitecta Angélica González. Bienvenida, arquitecta, al podcast de Construedu. Hola, mucho gusto. Saludos a todos desde Colombia. Genial. Para las personas que aún no le conocen arquitecta, ¿quién es la arquitecta Angélica González y cómo así se inicia en el mundo de la inteligencia artificial? ¿Qué nos puedes comentar respecto a ello? Bueno, yo soy arquitecta, diseñadora industrial y me he dedicado más que todo a la parte de hacer BIM durante estos últimos 8 años aproximadamente, que fue que fundamos BIM Studio. Y a partir, digamos, como de varias necesidades que empezamos a ver en construcción, en diseño y en procesos de planificación de proyectos, nos dimos cuenta que podíamos hacer aplicación de otro uso de tecnologías que ya se estaban implementando en otros sectores. La construcción ha sido como uno de los últimos sectores en entrar a la parte tecnológica, ha sido de las últimas industrias en entrar en la tecnología. Y lo que se ha venido desarrollando han sido cosas muy interesantes. Entonces, a partir de ahí fue cuando empezamos a revisar la inteligencia artificial. Y a mí me llamó mucho la atención, no tanto por la parte constructiva, sin embargo, yo entré para ver cómo se puede aplicar en construcción. Lo que me llamó más la atención fue lo que se podía hacer a nivel de diseño, que una computadora va a empezar a diseñar a partir de inteligencia artificial, y los diseños que empieza a generar son muy parecidos a los de la naturaleza. Entonces eso me llamó muchísimo la atención y ya de ahí entonces empecé a estudiar inteligencia artificial. Perfecto. Bueno, nosotros también conocemos un poquito el trabajo que vienen haciendo en BIM Studio y la verdad pues que se nota bastante todo ese trabajo más allá de BIM, sino también el tema de relacionar Lean con BIM y lo que he visto también que vienen haciendo con el diseño generativo. Para entrar un poquito al contexto de la conversación de hoy, ¿cómo podemos definir o qué podemos entender como inteligencia artificial y qué es primero qué es inteligencia artificial y qué es machine learning? ¿Qué nos puede explicar respecto a estos dos conceptos, arquitecto? Bueno, la inteligencia artificial es un concepto que viene desde hace muchísimos años. Digamos que tuvo como un impulso muy importante desde los años 70, ya en los 80 como que se consolidó mucho más profundo. Y es básicamente a partir de un aprendizaje, a lo que nosotros llamamos algoritmos, con información, por supuesto, que se le da a la computadora, pasa por un proceso en donde va aprendiendo qué es lo que nosotros queremos hacer, y ahí entonces se crea la inteligencia artificial a partir de ese aprendizaje y nos da unos resultados
por supuesto, guiados a partir de una programación, y puede llegar a predecir, o sea, el objetivo es poder predecir un resultado a partir de los datos que nosotros inducimos. Y más o menos, entendiendo que más sería como que enseñarle a pensar a la computadora, o mejor dicho, enseñarle a que piense de alguna manera como lo hace el humano, ¿no? Para que a partir de esta pueda tomar decisiones o pueda tener ciertas acciones. Lo que es el Machine Learning, entiendo que es el aprendizaje de la computadora, ¿verdad? No sé si podemos ampliar un poquito más el concepto ahí. Sí, el Machine Learning viene siendo como una derivación de la inteligencia artificial, en donde el aprendizaje se hace a partir de colores o imágenes o formas. Entonces, la computadora reconoce estas imágenes y hace el análisis a partir de esta información de imágenes o colores que nosotros le inducimos. Ha sido, digamos, que un avance interesante en la inteligencia artificial, porque ya cuando la computadora empieza a reconocer formas, pues da como un gran avance a toda la parte que nosotros necesitaríamos como que clasifique y al final pueda dar una respuesta a lo que se está aprendiendo. Digamos que ahí hay por decirlo así, como una controversia de que se quiera que la computadora piense como nosotros. No podemos nosotros inducirle eso a la computadora finalmente toma sus propias decisiones, entonces es muy interesante cuando uno crea un algoritmo, porque un algoritmo puede tener como comportamientos miedosos. El otro, teniendo la misma información, resulta ser un algoritmo atrevido. Y el otro, que también tiene la misma información de estos dos, termina siendo un algoritmo neutro. Entonces, en esa parte, digamos, como de por qué uno se volvió dudoso, el otro atrevido y el otro neutro, no se conoce todavía muy bien porque toma algunos tipos de comportamiento casi es como si fueran una personalidad. Entonces, esa parte aún no se ha sabido muy bien por qué, entonces como que tratar de decir que sea como nosotros los humanos es un poquito arriesgado en mi concepto, entonces sí hay como controversia en cuanto a esa parte. Ah, genial, lo entiendo perfectamente. Yo entiendo que es un campo que aún está en desarrollo y está en constante evolución. ¿Y es tal cual como lo pintan en Hollywood? ¿Que las máquinas nos van a dominar y todo lo demás? ¿O nada que ver? Fíjate que eso es muy curioso porque sí, muchísima gente tiene esa idea de Hollywood en cuanto a la inteligencia artificial. No, resulta que no es tan inteligente como creeríamos. Sin embargo, yo sí creo que vamos a llegar a tener una inteligencia artificial mucho más desarrollada y quizás un poco más cercana a Hollywood, no sé si como tan dramática en el sentido que nos van a conquistar las computadoras y van a ser seres pensantes independientes. Sin embargo, ya se han logrado cosas muy interesantes dentro del desarrollo tecnológico. Así que podríamos pensar que sí va a haber de alguna manera un reemplazo de computadoras por humanos. Pero a consecuencia de esto, lo que se va a crear es otro tipo de roles en el mundo, otro tipo de profesiones. Entonces, de ahí viene como no tenerle miedo a la tecnología, sino más bien aprovecharla y saber cuáles van a ser esos nuevos roles y nuevos caminos que se van a abrir a partir de este desarrollo tecnológico. Claro, ¿no? Y complementando un poquito, claramente es como a medida que avanza la tecnología, ciertas cosas se dejan de hacer, pero hay otras que hay necesidad, ¿no? Por ejemplo, antes no había necesidad mucho de publicar en redes sociales, no existía el rol del community manager, mucho de los diseñadores gráficos, y ahora ya es común, digamos, trabajar con ellos. Lo mismo en el mundo de la construcción, pues antes existían los cadistas, ahora están los modeladores, y bueno, la idea es que no temamos un poco al tema de la tecnología como tal. Yendo a otra consulta, quería ver, ¿y qué tan nuevo es este concepto? Por un rato usted mencionaba que es reciente, pero si es así, ¿qué tanto está evolucionado? ¿Qué países lo están impulsando? ¿Cómo podemos ver a nivel histórico de este concepto de inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial, digamos que ha tenido un impulso importante en los últimos 15 años. Yo me atrevería a decir que está dentro de 15 años, más con el Machine Learning, ha venido como evolucionando mucho más. Y justamente las necesidades de la tecnología también, porque ahorita somos una era muy digital y a partir pues, de todo lo que pasó con la pandemia, más todavía. Entonces se han creado como todos estos tipos de algoritmos. La idea, digamos, que estamos en una era es a lo que yo le llamaría de recolectar información. O sea, en este momento nos están recolectando lo que estamos hablando, la información
todo lo que estamos hablando. Entonces, ese es como, yo digo que ese es como el nuevo oro del que era el pasado, ¿no? El oro de hoy son los datos, toda la recolección de datos. Claro. Es como el poder que tiene ahorita la tecnología. Y a partir de esos datos es que nosotros podemos hacer que la inteligencia artificial evolucione. Cuando ustedes entran a Instagram y le dan like a una foto, ya están dando información al algoritmo de Instagram que les va a seguir mostrando. Entonces, si ustedes le dan a un gato like, ya después les va a sugerir gatos y gatos y gatos y gatos. Y si les gusta la ropa, les va a empezar a mostrar todas las promociones de ropa que hay, así parecido a lo que uno le dio like. Sí. Lo mismo pasa con TikTok. TikTok a mí me parece un algoritmo, la gente lo critica mucho. Es muy activo, ¿no? Pero es bastante acertado en el sentido de que si uno realmente le da like a algo, inmediatamente categoriza muy bien ese like y empieza a mostrar cosas de eso, a lo cual a la gente, digamos que lo tiene un poco más fácil en Instagram, que los muestra más fácil. Los famosos, los influencers, chocan un poco con TikTok, porque TikTok sí como que es general, o sea, no es como, bueno, si tú eres famoso, pero no te vamos a mostrar. Entonces como que a veces los hacen de lado y se ponen curiosos. Pero creo que también se trata de eso, de empezar a comparar algoritmos y qué plataformas están siendo mucho más asertivas con la información que nosotros les damos. Así que con toda esta información la respuesta es que básicamente entre más información tú tengas de algún tema en específico, mucho más asertivo va a ser el algoritmo. Entonces te va a dar una respuesta mucho más acertada a lo que tú necesitas o a lo que tú quieres o lo que te gusta realmente. Y así se va a aplicar a todos los sectores. Genial, entonces el primer resumen y creo que la primera reflexión de este episodio es el punto de arranque para que funcione la inteligencia artificial son los datos. Mientras más datos tengamos, va a ser muy más potente la predicción o el análisis que va a hacer en el algoritmo. Ahora sí, entrando un poquito al ámbito que nos comprende, la arquitectura, la ingeniería y la construcción, ¿para qué y en qué cosas podemos aplicar la inteligencia artificial en la industria de la construcción? ¿En qué lo ha venido usted aplicando? Así como también si nos puede comentar otras aplicaciones tal vez de que al día de hoy ya se están viendo. Bueno, hay varias aplicaciones que se están dando ahorita en construcción. Sobre todo lo que se está haciendo ahorita es justamente recolectar datos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere saber? ¿Cómo esa estructura se está construyendo? ¿Qué se hizo primero? ¿Cómo se movió el equipo, digamos, que está ejecutando esa obra de construcción? Y a partir de esos datos, entonces, ver si fue asertiva esa construcción de esa estructura o no. Igual se está utilizando mucho para la seguridad humana, entonces para ver cómo han sido los movimientos también de los trabajadores en el campo de obra, cuántos accidentes han tenido y compararlo si de pronto fue un sector que se descuidó en la parte de seguridad, entonces ver cómo se puede atacar en un futuro, cuáles fueron los accidentes más recurrentes y toda esa información entonces se mete y se crea un algoritmo para después poder prevenir. Entonces el algoritmo te puede decir, este sector fue el más accidentado, entonces, ¿qué tipo de actividad estaban haciendo? Pues, soldadura. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué se están creando todos estos accidentes laborales? Entonces, se está utilizando ahorita mucho para eso, con el ánimo de optimizar mejor los tiempos de una construcción, evitar retrasos también y evitar accidentes. Son como los tres objetivos principales con los que la inteligencia artificial se está usando. Y esto se hace a través de Machine Learning. Entonces, ¿cómo se recolectan esos datos? ¿No? Viene siendo como la pregunta. Bueno, al equipo de obra se le puede poner un color de casco o se puede utilizar tecnología IoT, que es el Internet de las Cosas, que es poner un sensor o un tracking en los overoles de los trabajadores y saber exactamente cómo fueron sus movimientos durante todo el campo de obra. Entonces son estas dos tecnologías que juntas o independientes se están utilizando para hacer esa recolección de datos. Perfecto. Y bueno, me parece interesante la aplicación. También veía el tema del diseño generativo. No sé qué nos puedes comentar ahí. Bueno, vamos a tener que hacer aquí como un paréntesis y es que gracias a la industria automotriz nosotros tenemos la tecnología que tenemos en construcción. Fue la primera industria que como que hizo grandes cosas, robots, y empezó como a meterle muchísimo avance a la tecnología y esas tecnologías son las que nosotros ahora replicamos en la construcción.
Ejemplo, hay unos brazos que son como casi como los que se construyen los carros, que ayudan en la construcción a hacer algunas labores que son riesgosas en excavaciones. Y también soldaduras, que también son brazos que soldan muy bien algunas estructuras metálicas con el ánimo de que queden perfectas, pero es decir, el robot queda muy bien, cosa que un humano es un poco más artesanal. Entonces, gracias a esta industria nosotros tenemos el avance. En cuanto al diseño generativo pasó exactamente lo mismo. Ellos empezaron a crear algoritmos para que los diseños fueran mucho más versátiles y digamos como que hubiera mucho más confort dentro de los carros, pero lo que se dieron cuenta era que el algoritmo empezaba a crear formas mucho más extravagantes, mucho más, pero entonces en ese momento también era un problema porque eran piezas que no se podían construir. Entonces, claro, al ser tan orgánicas y como tan especiales, pues eran muy difíciles en la parte de manufactura. Entonces, bueno, ¿cómo controlar eso, no? Y ahí nace entonces el diseño generativo, ya eso se empieza a replicar también para diseños de arquitectura, con el mismo problema de cómo vamos a construir esto. Sí, o sea, yo creo que Zaha Hadid había hecho diseños mucho más arriesgados que el diseño generativo, pero también eran imposibles de construir por ahora o en el tiempo en que ella los diseñó. Entonces pasa un poco a eso, se reducen entonces más a piezas muy puntuales, cosas más o menos de tamaños en donde una impresora 3D sí pueda crear esa pieza, lo máximo, digamos, la industria aérea sí creó, digamos, una puerta, Airbus creó una puerta con diseño generativo para reducir materiales y que tuviera la misma resistencia. Lo bonito del diseño generativo es que nos permite tener muchos diseños, muchas alternativas, nos dice además cuáles son los puntos débiles de ese diseño, o sea, aquí donde se puede, digamos, dañar la pieza. Y también lo chévere de esto es que aunque nos da 1 millón de opciones o más de 1 millón de opciones, algo que un humano se tardaría tal vez toda su vida en generar, tiene que tener criterio humano para escogerse, ¿sí? O sea, él nos dice como, bueno, tengo todas estas 1 millón de opciones, pero entonces uno tiene que empezar a clasificar. Que no tenga tan poquito material, que sea más resistente, que empiece por lo menos de aquí a aquí. Entonces ahí ya vas como acotando esa información y ya de pronto te quedan 100 diseños, ya luego tú los empiezas a revisar con un criterio mucho más de ingeniería y estructura, y ahí ya al final escoges el diseño que más se acomode, aunque la computadora te ayuda dando los datos realmente que a uno le interesa. Lo último que se ha implementado es los costos, que es lo que a la industria realmente le interesa, ¿no? Claro, ¿no? Pero pues, ¿cuál me sale más costoso, no? Porque él también te propone materiales, te dice, bueno, hazlo en oro puro, te va a durar un montón, pues sí, pero ¿cuánto me cuesta esa pieza? Y pues ponerla en un tornillo tal vez no sea algo eficiente. Claro. Entonces también hay que revisar todas esas cosas cuando se trabaja con diseño generativo, pero es muy bonito lo que se diseña, son formas. Algunas son muy complicadas, entonces uno también filtra eso, o sea, formas que de verdad, y ni siquiera son simétricas, a veces ni siquiera utilizan la simetría. Entonces, sí hay que revisar muy bien, pero sí son cosas que uno, definitivamente, tal vez nosotros tenemos como muy rígida el pensamiento creativo, ¿no? También por la limitación de la construcción. Pero a medida que esto empieza a pasar, entonces ya la industria empieza a ver cómo podemos entonces empezar a crear estas formas, y ya yo diría que en algunos años va a ser totalmente distinto el diseño porque ya está siendo evolucionado por esta tecnología. Y sí, Construedo.com es la plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 que está formando a la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la construcción con conocimiento de vanguardia. Suscríbete ahora y tendrás acceso a una gran cantidad de cursos, programas y especializaciones respecto a BIM, estructuras, Lean Construction, programación y demás áreas de la construcción 4.0 de la mano de expertos de todas partes del mundo, y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Perfecto, y ahí un poquito ampliando lo que va comentando, entiendo y haciendo un símil que ahorita es, el primer paso digamos es tener los datos. Entiendo que digamos para hacer un diseño de unos departamentos habría que tener un montón de planos de las distintas inmobiliarias que hacen, ¿no? De acuerdo al tipo de esto, ¿no? La propuesta A, B, C, D, E, y no sé, 1000 propuestas, 2000 o las que podamos uno contar, y con esa base de datos se empezaría a hacer la siguiente etapa, ¿no?
Y ahí sí le quería hacer la consulta, ¿cuáles son las siguientes etapas, una vez teniendo la base de datos recopilada, digamos? Bueno, son básicamente 4 pasos. El primero es la recolección de datos. Bueno, vienen siendo más, recolectar los datos. La segunda, tienes que filtrarlos. Los datos no se meten así, tienes que revisarlos, okay. Eso también toma un tiempo. ¿Sí? No, porque no tiene sentido que tú le pongas el mismo apartamento, la misma forma de apartamento a la computadora, porque es un archivo que va a ser descartado. Entonces, ponerle la información, saber exactamente qué es lo que le estás colocando a la computadora para que aprenda. Luego sigue el proceso de aprendizaje. Entonces, ahí viene el algoritmo, ¿no? Entonces, aquí ya es entonces un algoritmo pensante que empieza a aprender de esos datos que tú le diste. Y ahí entonces te saca un resultado o varios resultados, dependiendo de esa información que se tomó. Ahí ya te dice, bueno, tienes tus 4 resultados, ¿qué más quieres de mí? Entonces, puedes entonces volver a filtrar esa información y tú mismo descartarlo, o incluso le puedes decir al algoritmo, ¿sabes qué? Mira, el apartamento es solamente para una persona, para 2 personas, para 20 personas, entonces él hace un replanteo con la información que le das y vuelve y te pasa propuestas. Entonces es como si te sentaras con alguien y le dijeras, tengo 100 apartamentos, quiero uno que no sea como esto, sino que sea mucho mejor. Entonces él piensa en múltiples opciones y ahí te hace una propuesta. Eso fue el ejercicio que nosotros hicimos en BIM Studio. Agarramos un cliente que tenía 40 años de experiencia en proyectos de vivienda. Entonces, uno fue la categoría, ¿no? Yo no le puedo poner a la computadora peras con manzanas porque no va a ser eficiente. Entonces, tuvimos que hacer una clasificación de muchos apartamentos que ellos habían vendido a lo largo de su historia y empezarlos a clasificar por colores. Entonces, lo que hicimos fue eso. Digamos, la cocina era amarilla, el cuarto principal era rosa, y así clasificamos cada área y preparamos la información para pasársela a la computadora. Entonces, ya la computadora tenía las formas, identificaba cuáles eran las áreas en cada uno de esos tipos de apartamentos, que fueron más de 300. Y a partir de ahí, entonces, él nos hizo una propuesta de diseño. Entonces, con el tamaño de las áreas de cada uno de esos espacios y más o menos entendiendo cómo era cómo se organizaba un apartamento, nos hizo una propuesta de diseño que no existía dentro de esas 300 propuestas. Era una propuesta totalmente nueva. Identificó que, digamos, se le daba mucha importancia, o la constructora le dio mucha importancia al cuarto de ropas, que es como este espacio donde tú pones la lavadora y secas la ropa, y le dio como mucha importancia porque entendió que a lo largo de estos 40 años ellos le habían dado mucha importancia a este espacio, así que consideró un espacio bastante bueno para el área de ropas. Y dejó un mínimo de circulación. O sea, prácticamente tú entrabas de un espacio a otro muy rápido, no tenías como un corredor largo ni nada de eso, sino que era como muy práctico. Lo cual fue una experiencia muy interesante para todos como que quedamos de, nosotros incluso lo modelamos en Revit para ver cómo era. Entonces, ni siquiera hubo tridimensionalidad ahí. Todo fue a partir de imágenes bidimensionales. Ya cuando él nos entregó la propuesta, nosotros entendimos qué era lo que quería, fue cuando nosotros ya pasamos a modelar en Revit en un proceso completamente normal y volver ese diseño ya un tridimensional para tenerlo, digamos, dentro de nuestros archivos. Genial. Bueno, a lo largo de la conversación hemos estado hablando mucho de algoritmos, por ejemplo, y ahí quería entrar a la siguiente consulta. En sí, ok, ya entendemos que más o menos se le da datos a la máquina y todo, pero en sí, ¿cómo se desarrolla el algoritmo? ¿O qué programas se utilizan? ¿Qué lenguajes de programación? ¿O qué herramientas se utilizan para la creación en sí? Primero los algoritmos y entender un poco el funcionamiento de la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo lo hacemos o cómo lo palpamos lo que estamos pensando a todo lo que estamos mencionando, ¿no? Bueno, el algoritmo es como el alma de la fiesta. Es el que lleva la programación y el aprendizaje de lo que tú le das. Un algoritmo es básicamente, tú lo tienes que programar para decirle exactamente qué es lo que tú quieres. Entonces vamos a pensar en que tenemos un algoritmo, va a ser un cuarto vacío completamente blanco. Y ahí entonces nosotros ya le vamos a poner una pelota roja, un triángulo amarillo, y entonces la pelota roja significa quiero que aprendas sobre espacio, ¿sí? Área.
Y el triángulo amarillo es como quiero que analices cada uno de estos espacios que te voy a entregar. Entonces, vas poniendo con programación, digamos que lo explico así porque sé que es difícil, no puedo entrar, digamos, con términos técnicos a hablarles de algo que probablemente muchas personas no han escuchado nunca en su vida. Y entonces estos son códigos, y estos códigos son lo que exactamente yo quiero que aprendan ese algoritmo, que es ese cuarto blanco enorme. Entonces le voy poniendo códigos, entonces ya es un círculo, es un triángulo, es un elipse, y así cada uno, digamos, de esos códigos van haciendo parte de este algoritmo. Ya después de que yo tengo todo lo que yo quiero que tú hagas con esa información que te voy a dar, te entrego la información. Entonces ahí es donde entrarían todos los colores, todos los planos. Entonces él ya sabe qué es lo que yo le voy a entregar y ya sabe qué hacer con eso, ¿sí? Entonces el código es lo que permite al algoritmo saber qué va a hacer con esa información que yo le voy a entregar. Entonces ahí yo ya simplemente suelto el proceso, cierro ese cuarto blanco, y ahí es donde se pierde esa información que les digo de que él toma su personalidad. Y a partir de ahí él va a hacer como un criterio independiente y me va a dar propuestas. Y yo puedo tener otros 5 cuartos iguales a esos con la misma información, y cada uno va a botar datos distintos. Entonces lo que muchas veces se hace es crear varios algoritmos. Entonces hay uno que una amiga dice que es algoritmo dañado, que es como ese algoritmo que realmente no analiza bien la información, es como el despistado, el que pierde 20 veces en el colegio. Entonces uno los descarta, uno dice, este no me sirve. En cambio hay otros que sí son muy, traigan propuestas muy, uno dice, wow, ese es el pilo del colegio, entonces uno lo saca y lo descarga. Entonces uno siempre crea varios algoritmos con la misma información para quedarse como con los buenos, por decirlo así. Y ahí entonces ya es cuando tú le puedes dar un comando más. Entonces ahí ya tú puedes seguir metiendo código. Entonces ahora vamos a meter un cuadrado, un cubo. Entonces ese cubo es precios. Entonces toda esa información que yo te di tiene un valor de tanto. Entonces ¿cuál de todas esas opciones que de diseño que tú me das es la más barata? Entonces ahí también uno puede empezar a modificar también información para tener datos mucho más asertivos. Lo que sí es que tiene que ser uno muy claro, saber exactamente qué es lo que quieres. Entonces la inteligencia artificial no es para indecisos, porque uno tiene que saber exactamente qué es lo que uno necesita darle a la computadora para que ésta también te dé el resultado que uno necesita. Tiene que ser muy finito todo, por eso es que como que la palabra finita tiene que estar dentro de la inteligencia artificial. Uno puede darle, a mí me gusta hacer mucho un ejercicio con mis estudiantes de Chile que es, bueno, ustedes, si ustedes fueran a botarle los datos a la computadora para que les haga un edificio, ¿qué datos tienen que darle? Y se les quedan los más importantes por fuera. ¿Cuántos pisos va a ser el edificio? ¿Cuál va a ser el espesor de la placa? Entonces ellos empiezan a pensar en normas y cosas de esas, y eso no sirve a la computadora, o sea, la computadora necesita hacer una forma, entonces les pongo a pensar, y así es que se piensa para inteligencia artificial. Habrá muchos datos que nosotros, por supuesto, necesitamos para construir un edificio, pero que para la computadora son completamente descartables. ¿Yo para qué le voy a dar la información si no la necesito? Yo simplemente le tengo que decir, oye, vas a estar en un terreno de 20 por 20. Tantas personas. Y eso va a ser el límite de la computadora. Uno de los datos imagino que debe ser, tantas personas habitan, no sé, algo así, ¿o no? Me imagino. Sí, también. Pero entonces es como empezar, y al final quedan datos muy pocos, o sea, quedan datos poquísimos, número de pisos, espesor de la placa, más o menos qué materiales se van a utilizar, y básicamente ya, y el área del lote, o sea, quedan de todos esos datos que ellos colocan. Realmente lo que sirve para hacer el diseño son pocos datos. Entonces es un poco pensar en eso, exactamente qué es lo que yo quiero para que la computadora me dé el resultado que yo necesito, porque si no, no va a ser productiva. Vale, y a nivel, entiendo que al final todo se transmite en código, ¿no? Hay que desarrollar código para que posteriormente eso lo podamos hacer. ¿Y ese código se puede desarrollar en cualquier lenguaje de programación o hay algunos programas que solamente aguantan para inteligencia artificial? Básicamente ahorita todos los lenguajes de programación sirven. Incluso abrir un bloc de notas y escribir el código funciona. O sea, ya desde ahí, tú ya con que sepas más o menos
cómo vas a programar, ¿sí? Corchete, esto, tal, punto, coma, puedes programar escribiendo en bloc de notas. Digamos que a algunos se les va a hacer familiar el DOS de Windows, en donde uno escribía hace 2 puntos, y uno hacía ahí todo. Era más o menos como los primeros indicios a lo que podríamos nosotros acercarnos a la programación. Ahora existen lenguajes muy buenos como Python, Java está haciendo ahorita como un boom, todo lo que es Java. Está C++, C++, entonces hay varios lenguajes, digamos, de programación que se pueden utilizar y todos estos pues funcionan perfectamente bien. Digamos, lo que nosotros hicimos fue crear nuestro propio algoritmo, entonces, pero sabíamos que era lo que queríamos un diseño a partir de esas 300 opciones, que fuera distinto, entonces no fue difícil de programarlo, que es una gran ventaja que tiene la inteligencia artificial, y es que no es costosa. No es costosa en el sentido que pues tú sentarte, escribir y generar un algoritmo no es difícil, no es costoso. Ya de ahí lo que tú ya requieras, si necesitas hacer mucha más programación o crearte una plataforma propia o lo que sea, ya eso es otra cosa. Ahí ya vas a tener que sentar y pensar cada una de las cosas que necesitas, como una página web o un software o algo así. Pero en realidad hay algoritmos que pueden ser muy básicos y, por ejemplo, el año pasado que estuvimos haciendo bastante investigación sobre construcción 4.0 y entrábamos a la plataforma donde teníamos todos los artículos científicos y era muy complicado buscar, incluso teniendo el buscador ahí que te ayuda. Y yo le dije a mi hermano, necesito un algoritmo que me ayude a buscar. Y él me lo creó, me lo pasó en bloc de nota. Y simplemente lo poníamos al buscador, cambiábamos la palabra que necesitábamos y ya era impresionante cómo nos filtraba la información. Y hablando un poquito de eso, hace 8 días tuve una conversación interesante con un compañero de trabajo que me decía que la transformación digital empieza por el correo electrónico. Me decía, ¿cuántas personas no saben filtrar su correo electrónico? O sea, hacer un filtro en su correo electrónico, no tienen ni idea. Y cuando uno empieza a hacer cualquier transformación digital en una empresa, eso debería ser lo primero. Usted sabe cómo poner etiquetas, usted sabe cómo filtrar su correo, y estoy seguro que el 90% de la empresa no tiene idea, y eso es algo que puede llegar a ser muy útil. Entonces, es verdad que nosotros tenemos muchas herramientas que manejamos a diario, pero no le sacamos el provecho, y podrían hacernos la vida mucho más fácil, pero no lo hacemos porque no tenemos el conocimiento, simplemente no sabíamos que eso se podía hacer. Genial. ¿Y cómo así empezaron a decir, hagamos inteligencia artificial? Que querían tener una nueva propuesta, que estaban aburridos de hacerlo ustedes. O sea, ¿cómo uno así, en otras palabras, quiero ir a la pregunta, ¿cómo uno así migra a utilizar inteligencia artificial? ¿En qué casos uno debería decir, ya, apliquemos inteligencia artificial? Bueno, digamos que el experimento que lo quisimos hacer fue básicamente porque nosotros lo que queríamos hacer en ese momento era recoger información. ¿Cómo se recogía la información de un proyecto de arquitectura? Lo queríamos hacer, digamos, como mucho más ambicioso, pero nos encontramos y seguimos, digamos, encontrándonos con eso, y es que extraña y rara vez las constructoras recolectan los datos finales de su proyecto. Hay una buena recolección en cuanto a costos, ¿sí? Eso sí lo tienen súper claro, cuánto fue que costó el proyecto. Sin embargo, hay un pedacito ahí que ya empieza como en cuanto al control de costos, ya se empieza como a perder. Entonces ya hay como un descuadre económico, pero digamos que en términos generales, sí, teníamos un presupuesto de 3 pesos y nos gastamos 3.5. ¿Sí? Y tuvimos unas utilidades de 4. Entonces esos datos sí los tienen, pero en cuanto a veces a tiempos, digamos, bueno, ¿cuánto fue el tiempo que se demoraron ustedes haciendo la estructura? No, pues lo que dijo el cronograma, pues es que los tiempos del cronograma la mayoría de veces no se respetaron. Y esos son datos muy importantes. Entonces, los datos que nosotros necesitábamos, ninguna de nuestros clientes lo tenía. Era como que no, eso nunca se hizo, no, eso no. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? Porque nosotros queríamos medir cuál era la diferencia y el valor real que habíamos tenido con un proyecto desarrollado en BIM y uno que no. Entonces, primero, el tipo de proyecto.
Entonces nosotros hemos trabajado muchos proyectos a lo largo de nuestros años, pero todos han sido distintos. Algunos son de vivienda, otros industriales, otros muy especiales, que eso se da uno entre 1000 que se construyen. Entonces dijimos, bueno, nosotros no podemos hacer esa medición con nuestros proyectos porque todos fueron hechos bajo la metodología, pero bueno, queremos saber el cliente cómo se sintió. Y toda la sensación terminaba siendo de sentimiento. El director de obra, es que yo siento que esta obra no tuvo tantos problemas. Pero no podemos medir un sentimiento, ¿sí? Tenemos que demostrarlo. Entonces, bueno, tenemos que hacer la recolección de todos los proyectos anteriores, pero los datos que realmente eran importantes, ¿cuántos errores de coordinación ustedes tuvieron que arreglar en la obra? No existen. No existen. Y esos son datos que se deberían recoger. Pero entonces yo dije, o nos dedicamos a recoger datos, o simplemente vamos a dejar de no medir BIM. El que me diga que ha medido BIM, quiero que venga y me lo diga, porque no conozco ni el primer proyecto, la primera empresa, la primera empresa que me diga, tengo la diferencia de cómo lo hacíamos antes a cómo lo hacemos ahora. Entonces le voy a decir, muéstrame tus datos de coordinación, cuántos errores tuvieron en una tradicional y cuántos errores tuvieron en una bajo la metodología. Estoy segura que no tienen los datos de cuántos fueron esos errores que tuvieron que hacer por planos que no estaban bien coordinados. Genial, y de hecho justo mientras que ibas comentando, se me imaginó, ¿no? O sea, entiendo que si puedo tener, digamos, el know-how de todas las obras que he podido hacer bajo mi expertise, incluso podría hacer predicciones, ¿no? Es decir, tengo ya un proyecto y bajo lo que he podido hacer durante mis 20 años como constructor o 30 años, esta obra lo puedo hacer con mayor dato real, una predicción, es decir, en 15 meses, 20 meses, y tanto presupuesto, ¿no? Con mayor real, ya no decir, no, creo que sí va a salir en 15 meses, ¿no? Como que a veces pasa en la mente. Sí, por ahí. Claro, eso era lo que nosotros queríamos. Entonces, a partir de eso, yo dije, bueno, ¿qué podemos hacer entonces con inteligencia artificial, con datos que nosotros realmente sepamos? Y ahí fue cuando a mí se me ocurrió, yo dije, bueno, hagamos un diseño a partir de todos los diseños de un cliente que han tenido muchos diseños durante 40 años. Y pues muchos de esos diseños fue como una chica nos ayudó a pasar los dibujos en 2D porque hay cosas que están a mano y todos los apartamentos tenían que ser diferentes, pero al final lo logramos. Sí, fue un trabajo un poco dispendioso, que fue justamente como hacer una buena recolección de esos datos y la clasificación por colores, ¿no? Entonces eso fue como lo más demorado. Ya el algoritmo no, porque fue ya simplemente hacer el cuarto blanco y entregarle qué era lo que queríamos con eso y él simplemente botó sus resultados sin ningún inconveniente. En las anteriores preguntas también comentabas que también se puede aplicar, por ejemplo, para el tema de seguridad, para el tema de predicción en obra, y en ahí cómo se toman los datos, entendiendo que la gente está en movimiento, ¿no? O sea, la gente está trabajando, está moviendo, que tal vez no va a ser algo así como los planos que comentamos. En este caso, ¿cómo funciona la recolección de datos? Bueno, se utiliza tecnología IoT, que digamos es la que te digo que es poner un tracker en la ropa o en el casco de los trabajadores, y eso ya va recogiendo los datos a dónde fueron, dónde estuvieron, cuánto tiempo está parado, cuánto se ha movido, tiempo todo ese operador estuvo acá tanto tiempo. Es un poco agresivo porque pues uno tiene que comunicarle a ellos que uno los va a traquear. Pero también se puede con los colores. Entonces, lo de los colores es una cámara que va a captar y va a identificar los colores de los cascos de los trabajadores. Entonces empieza amarillo. Entonces, él ya sabe que amarillo son los de estructura. Los rojos son los de mampostería y así. Entonces, hace una clasificación de eso también. Ah, perfecto. Dependiendo de lo que tú quieras, también tienes que saber qué tecnología puedes aplicar. Entonces, por ejemplo, sé que hay empresas que están recolectando datos con drones, no lo hacen siempre, sino lo hacen de pronto con el edificio. Desconozco un poquito esto, pero te voy a hablar más o menos de lo que me explicaron. Y es como poner unos puntos específicos a medida que se va haciendo la construcción y el dron los reconoce. Entonces se va midiendo como los tiempos y eso se compara con el cronograma que se hizo inicialmente. Es recolectar los datos para después tener algún resultado, pero como te digo, desconozco qué tipo de algoritmo estén ellos creando, si quieren como simplemente hacer un registro justamente de avance de obra
y luego tener alguna comparación, tendrán que hacer eso mismo con otros proyectos para tener ya una información más completa y poderle ya decir al algoritmo, dame este resultado. Entonces, él va a dar unos resultados seguramente de tiempo, de procesos. Interesante, interesante. De hecho, me estoy imaginando, porque al día de hoy, bueno, ya con el dron, pues sacas la foto semanal y ves cómo está evolucionando, pero incluso tal vez puede hacer predicciones a partir de eso. Wow, o sea, creo que se abre un montón de posibilidades, ¿no? Y de acuerdo a la necesidad, uno lo puede estar implementando, ¿no? De acuerdo a uno dónde se desempeña, puede encontrar cómo puedo aplicar IA y pues empezar a desarrollarlo. Bueno, vayamos a la siguiente consulta. ¿Qué es lo que usted considera que tiene que, qué es lo que se tiene que hacer en sí para aplicar inteligencia artificial en más procesos de la construcción? Yo pienso que lo que realmente nos falta es quizás probar más tipos de tecnología, aparte de los que ya convencionalmente tenemos. Hay muchísimas tecnologías. Nosotras creo que cuando hicimos la investigación encontramos más o menos unas 69 tecnologías. Y hablamos de que BIM es una de esas tecnologías de las 69. Entonces, imagínate pues la cantidad de tecnologías que ya hay donde se pueden aplicar. Entonces, creo que nos falta aplicar más tecnología, más de estos tipos de tecnología y empezar a recolectar datos es supremamente importante. Desventaja que tienen algunos de estos usos de tecnología, pues la inteligencia artificial es económica, como te digo, es una gran ventaja que tiene. Machine Learning también es económico. Hay otras que no son tan económicas. Si ya hablamos de la parte de robots, ya es otra cosa. O sea, ya un robot que haga una excavación vale mucho dinero. De hecho, Boston Dynamics está haciendo unos que son obreros, literalmente robot humano, pero los costos son muy, muy altos, claro. Entendiendo que ese robot se puede quedar allá abajo, pues se perdió $80 millones, pero se quedaron allá abajo. Entonces, sí, eso es como la desventaja que hay. Sin embargo, hay que mirar cómo se pueden aplicar. Entonces, por eso te digo, también hay que identificar muy bien qué es lo que uno quiere y para qué lo quiere, para también saber aplicar qué tipo de tecnología uno puede meter. Pero definitivamente lo que nos falta aquí en Latinoamérica, tal vez por recursos o por conocimiento también, es poder aplicar más tecnologías al sector constructivo. Sí, hemos estado muy rezagados, pero lo bueno es que hay iniciativas como BIM Studio en nuestro caso, y creo que también conozco varios que estamos impulsando eso en busca de que sea una industria más productiva que la que estamos acostumbrados y arrastramos años. Nosotros tenemos conocimiento que pues en BIM Studio está en constante investigación y aplicación de IA. No sé si nos puede comentar actualmente en qué trabajo vienen desarrollando con IA, algunos retos que se han puesto. No sé si es factible que nos pueda comentar. Bueno, nosotros sí tenemos 2 retos para nosotros y es uno, el uso de la programación para optimizar mucho más los proyectos en el área de modelación, porque aunque ya se está aplicando bastante Python, por ejemplo, siguen siendo como procesos muy demorados. Entonces, ¿cómo podemos optimizar eso? Y los proyectos no sean tan lentos de poder hacer y desarrollar. Y el otro que estamos es cómo nosotros podemos manejar los datos y recolectar datos para después utilizarlos de forma beneficiosa en un proyecto. Pero para eso siendo un reto mucho más grande, porque necesitaríamos datos de muchas constructoras que muchos no están dispuestos a dar o simplemente no tienen. Entonces tocaría empezar un proceso de recolección de información. Genial, bueno, se ve interesante y bueno, esperamos que en un momento poder ver los resultados y demás cosas que la verdad apasionan bastante, y la idea es, creo, al final y al cabo, por uno u otro lado, es mejorar los procesos de la construcción. Bueno, estamos llegando a la parte final del episodio. Creo que ha sido un episodio bastante bueno, y entramos a esta ronda de preguntas donde siempre las hacemos, que son unas preguntas un poquito para estándar, digamos, a todos los invitados, pero que nos sirve un poquito para impulsar un poco más la motivación por la tecnología a nuestra industria y a nuestros profesionales que al día de hoy están escuchando el podcast. Así que luego la primera pregunta, y es la siguiente: ¿cómo la arquitecta Angélica González sueña y se imagina la industria de la construcción dentro de 20 años? Bueno, yo pienso que nosotros podemos desarrollar materiales mucho más sostenibles con el mundo. Entonces, yo me imagino y hago una visión de que en 20 años vamos a tener materiales mucho más conscientes, y a partir de esta tecnología también vamos a tener materiales mucho más resistentes. Creo que vamos a terminar estandarizando y prefabricando la mayoría de las partes constructivas,
y ya el uso de los robots va a ser bastante frecuente en la construcción. Genial. Pero no vamos a ver un robot de Boston Dynamics ahí dominándonos, ¿no? No vamos a ver a Yo Robot por ahí, no creo. Bueno, pasamos a la siguiente consulta y la siguiente. ¿Qué le puede recomendar a todos los profesionales que al día de hoy están escuchando el episodio? Tal vez algunos consejos, algunos libros, algo que le ha servido y no sé, alguna recomendación particular. Sí, tengo una. No se hagan lío con la tecnología. No utilicen tantas herramientas y no se desgasten en usar plataformas a montones. Sean muy prácticos con el uso si tienen una herramienta, bueno, sáquenle provecho a esa herramienta y saquen lo que necesiten de ahí y van a tener resultados muy buenos. Y lo otro que les quiero hacer la recomendación, y también hablando un poco como esta idea de Hollywood en cuanto a la inteligencia artificial, es que aún las máquinas nos necesitan a nosotros. Entonces, vamos a hablar de metodologías ágiles, que son justamente como poder gestionar bien un proyecto, poder desarrollar bien un proyecto, y poder impulsarlo de una forma humana que pensante, ¿sí? O sea, el humano tiene esa capacidad de planificar un proyecto y pensarlo. Que utilicemos la tecnología para que sea una ayuda es una cosa, pero la tecnología sin las habilidades blandas de un humano no sirve. Entonces, a modo de recomendación es eso. Las habilidades blandas de los humanos son supremamente importantes. La herramienta es simplemente una tecnología que vamos a aplicar y no hay que aplicar 50, 20, 10 tecnologías y 50 plataformas, y no es necesario que tengamos una plataforma para cada una de las actividades que queramos hacer para tener unos resultados positivos en cualquier proyecto. Perfecto. Y bueno, creo que es una excelente recomendación porque algunos, de hecho, son muy reacios al cambio y se hacen muchos problemas con la tecnología, y eso es lo que tal vez ha sido el común denominador de la industria, por lo cual no hemos cambiado, ¿no? Y hemos arrastrado los mismos procesos durante años, y esta es una oportunidad histórica de cambiar toda esa realidad. Así es que, wow, me sumo mucho a su recomendación y también la tomo personalmente. Y bueno, y aprendan a manejar el correo electrónico. ¿Sabes? Sí, de verdad, es un paso. Vayan, si me están escuchando en este momento, vayan y aprendan a cuáles son esas funciones que realmente pueden llegar a ser muy positivas si uno no conoce. Hay tutoriales en YouTube de todo que son hacer simplemente unos pasos, hacer una configuración, e incluso hasta hay gente que no sabe que si se va a vacaciones puede mandar un mensaje automático. Son cosas que son simples, pero que de verdad creo que es el primer paso realmente para aplicar un uso de tecnología en nuestra vida. Genial, ok. Después de esto, después del episodio, nos vamos a buscar en YouTube cómo organizar el correo electrónico. Bueno, creo que ha sido una plática de muchísimo valor. Muchísimas gracias, Angélica. Y te invito a que nos puedas dejar tu red de contacto, dónde podemos encontrar Beam Studio, si en caso alguien quiera contactarte a tu persona, a sus servicios. No sé si nos puede dejar algunos contactos para tenerlo en cuenta. Bueno, nosotros nos encuentran por Instagram, que es como nuestra red favorita, es @beamstudio.co. También tenemos nuestra página que es beamstudio.co, y ahí están todos nuestros correos y teléfonos en donde se pueden comunicar con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias, Angélica. Que tengas un bonito día. Gracias. Bueno, con eso hemos terminado la participación de la arquitecta Angélica González. Creo que hemos tenido una plática de muchísimo valor, donde hemos podido aprender muchísimas cosas, donde la importancia de la inteligencia artificial, la base de datos o la data es lo más importante. Así es que a partir de hoy les recomiendo a todos los profesionales que nos están escuchando, registren sus proyectos, registren todo lo que han hecho para posteriormente empezar a migrar. Lo otro también, que es un mito, a veces piensa que es muy caro utilizar inteligencia artificial, ya la ha demostrado que ya no es así, solamente es una cuestión de empeño, de aprendizaje, y posteriormente vamos a ver empezar posibles aplicaciones. Así que te invito a que nos puedas, si te ha gustado el episodio, pásale a tu amigo, compañero de la universidad, compañero del trabajo, que también lo escuche, pues, para que podamos aprender en comunidad. Y si también te ha parecido interesante, pues déjanos una reseña en Spotify, en Apple Podcast, y nos estamos viendo hasta otro episodio. Chao, chao. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construedu, el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construedu.com y en nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcast y comparte el episodio. Nos escuchamos en unas semanas. Chau, chau.